La metodología Photovoice es principalmente una metodología participativa, donde, digamos, en este caso, los residentes de un barrio de Madrid son los que tienen, digamos, la voz y son los personajes principales que nos cuentan sobre el entorno de su barrio y lo que nos interesa a nosotros en este momento, que es la dieta o la alimentación. Tiene, según su creadora, como 3 grandes objetivos. El primero, que la comunidad, que la gente que está participando en el proyecto y haciendo fotos pueda hacer un diagnóstico de sus necesidades y de sus capacidades. La segunda, generar una reflexión a través del diálogo crítico de esos equipos, esos grupos que van a estar haciendo fotos y debatiendo de manera conjunta, que eso contribuya al empoderamiento de esa misma comunidad. Y por último, informar a los decisores políticos de qué es lo importante para la gente que está participando en ese proyecto. Esto y una puntualización. Esta la hemos sacado, pero yo esta no estaba y yo esta la tenía para desarrollar como algo negativo y estamos con lo positivo. Podría pasar entonces al otro bloque. No, pero como lo vean. Pero la diversidad, yo no la puedo ver como negativa, la diversidad. ¿Por qué la consideras negativa? Yo pienso que tiene muchas ventajas y así lo estamos transmitiendo o lo vamos a transmitir a las personas que quieran participar. Primero van a tener la oportunidad de tener una mini formación en fotografía, en cómo se puede hacer, digamos, una técnica fotográfica. Pero sale borrosa, mira. Una vez terminado el proceso grupal, trabajamos con las personas participantes para escribir y publicar un artículo científico con los resultados principales del proyecto Photovoice. También estamos analizando en otro artículo las barreras y oportunidades del entorno alimentario en Villaverde, combinando un análisis de la accesibilidad, precio y variedad de alimentos saludables mediante observación social sistemática con las perspectivas de los residentes. El proyecto Photovoice Villaverde ha demostrado la importancia de la participación ciudadana en proyectos de investigación en salud urbana. Si lo que queremos es demostrar cómo mejorar la alimentación, la comida en una ciudad como la ciudad de Madrid, es clave que conozcamos y participen los ciudadanos, los residentes de la ciudad de Madrid, contándonos qué es lo que ellos entienden por una alimentación adecuada y cuáles son las posibilidades que tenemos en nuestra ciudad para mantener una dieta saludable. Lo más importante de esta técnica es que convierte a los participantes en portavoces de su propia realidad a través de la fotografía. Después de los talleres de fotografía, el trabajo de campo y las sesiones de debate, los participantes junto al equipo de investigadores llevan a cabo una selección de las fotografías más representativas de las categorías de análisis, por ejemplo, crisis y pobreza, vida social o envejecimiento, entre otras. Esas fotografías se presentan finalmente en una exposición itinerante y en un fotolibro. En esta ocasión la exposición no solo se ha presentado en el Centro Cultural Santa Petronila de Villaverde, sino que también en Centro, en el Palacio de Cibeles. De este modo los vecinos de Villaverde han tenido la oportunidad de presentar su trabajo en el corazón de Madrid. En la parte final de nuestro estudio abordamos el objetivo de traducir los resultados obtenidos en las etapas de discusión y análisis en recomendaciones para el diseño de políticas públicas sobre el entorno alimentario. Ayudados por la metodología del enfoque del marco lógico, las personas participantes y los investigadores tradujimos los resultados obtenidos en 11 recomendaciones de intervención, que después comunicamos al resto de la ciudadanía del distrito y a los decisores políticos locales. Este proyecto se encuadra dentro del concepto de ciencia ciudadana, es decir, los investigadores, la ciudadanía y los políticos, los administradores políticos, trabajan de manera conjunta para producir conocimiento y acciones que tengan el mayor impacto posible para mejorar nuestras ciudades.